Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Tobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es 8 de octubre de 2021 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Sí, Ok, bueno, muy bien. Pues ya empieza esta cosa. En fin. Ay, quién sabe por qué. Yo creo que es al compartir pantalla hay algo que no le... Ay, a ver, déjenme ver un momentito a ver si esta cosa... ¿Quién sabe por qué esto anda fallando tanto? Ay, qué horror. Bueno, ok, vamos a lo importante. Estábamos viendo la topología de los espacios métricos. Ya vimos distintas formas de calificar cómo un conjunto en un espacio métrico puede rodear un punto. ¿Bien? Y vimos un ejemplo detallado y estábamos viendo algunos resultados sobre eso, ¿no? En particular uno que quería destacar ahora, que no sé si lo utilizaremos luego, depende del ritmo al que vayamos, es la proposición 42, que es una caracterización en términos de convergencia de sucesiones de los puntos de adherencia y de los puntos de acumulación de un conjunto. Y en particular, o en consecuencia, mejor dicho, del cierre de un conjunto y del conjunto derivado de un conjunto, ¿vale? Bueno, estábamos viendo unos resultados que tenían que ver con... A ver dónde llego. Aquí. Vimos la proposición 45, que son algunas propiedades de la operación tomar el interior de, ¿no? Tomar el interior de un conjunto. Y es cómo se relaciona básicamente consigo misma y con la inclusión, la unión y la intersección de conjuntos. ¿Ok? Bueno, pueden ser más adelante útiles. Y un poco también por entrar en calor con estas nociones, ¿no? Bueno, y acabamos con el ejercicio 34 del cual vimos un ejemplo. ¿Bien? Ustedes me dieron un ejemplo, uno o varios. Eh, cierto, nos quedamos ahí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar ahora a hacer algo similar, pero en lugar de con el interior, con el cierre, si no estoy equivocado. Sí, creo que es el cierre. Entonces voy a descomentar toda esta proposición con su demostración y vamos a ir comentando esto. ¿Bien? Entonces aquí tengo escrita la proposición y aquí es donde vamos a continuar. Muy bien. Ok, bueno, pues ahora el resultado siguiente, empiezo aquí. El resultado siguiente estudia la relación entre la operación de tomar la clausura o el cierre de un conjunto con algunas operaciones sobre conjuntos, de manera análoga a lo anterior, es decir, considerando la inclusión, la unión y la intersección básicamente, o con la propia operación correspondiente, ¿vale? Bueno, pues entonces esta es la proposición que les propongo y bueno, pues tenemos un espacio métrico como siempre, que denotamos de esa manera. Y entonces tenemos cuatro propiedades. Van a ver que es algo paralelo a lo que hicimos antes. ¿Bien? Van a ver las analogías muy rápido. Entonces la primera afirmación dice que para toda pareja de conjuntos A y B en X se tiene que si A está contenido en B, el cierre de A está contenido en el cierre de B. ¿Bien? Eso es exactamente análogo a la proposición, a la afirmación correspondiente, esta de aquí que es 227. ¿Bien? La que estamos diciendo ahora es 231.
Bueno, segundo, para todo A conjunto de X se cumple que el cierre del cierre de A es igual al cierre de A. ¿Bien? Análoga a esta que teníamos aquí, 228. ¿Bien? Bueno, la tercera es que para todo AB subconjuntos de X se tiene que el cierre de la unión de A y B es igual a la unión del cierre de A y B. Eso se suele decir como el cierre de la unión es la unión de los cierres. ¿Bien? Y la cuarta dice que para todo A y B subconjuntos de X se tiene que el cierre de la intersección de A y B es un subconjunto de la intersección de los cierres de A y B. ¿Vale? Fíjense la analogía y las diferencias también, el contraste entre 233 y 234 con las anteriores, que son 229 y 230. ¿Bien? Para el interior se tiene la igualdad para la intersección y se tiene una inclusión para la unión. Y aquí ahora es al contrario. Se tiene la igualdad para la unión y se tiene la inclusión para la intersección. ¿Ok? Muy bien, ¿me siguen? No sé si estás hablándome, Marta, pero tienes el micro apagado. Ok, Adriana. Se sigue, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la demostración de esta proposición. Entonces vamos a ir en orden, ¿bien? Ya que ahora tenemos tiempo. Entonces, primero, demostrar que si A está contenido en B, entonces el cierre de A está contenido en el cierre de B. ¿Bien? Quizá convenga recordar en este momento la definición de punto de acumulación. ¿Bien? Perdón, la noción de punto de adherencia, ya que el cierre pues es el conjunto formado por los puntos de adherencia. Entonces hay que utilizar la definición de punto de adherencia. Bien, entonces x sub 0 es un punto de adherencia del conjunto A por definición si para todo radio positivo, se tiene que A intersección con la bola de radio R y centro x sub 0 es distinto del vacío. ¿Vale? Recordatorio de la definición de punto de adherencia que vamos a estar utilizando ahora. Bien, vamos a ver, aquí en la demostración. A ver, no, esta no. Sí, claro, era esa. ¿Vale? Es que las demás las tengo comentadas. Vale, entonces vamos a demostrar que si A está contenido en B, entonces cierre de A está contenido en cierre de B. Es una implicación. Entonces es una demostración cortita que vamos a ver aquí rápido. ¿Bien? Entonces fijamos A y B en sus conjuntos de X tales que A está contenido en B. ¿Bien? Entonces para ver la inclusión, pues lo que vamos a hacer es suponer que tenemos un X en el cierre de A. ¿Bien? Y vamos a comprobar que X está en el cierre de B. ¿Bien? Nada más. No importa que el cierre de A sea vacío, con esto lo hacemos, ¿no? De hecho, si el cierre de A es vacío, pues lo que hay que demostrar es trivial. Bueno, entonces suponemos que X está en el cierre de A, es decir, X es un punto de adherencia del conjunto A. Entonces, por la definición que acabamos de ver, para todo radio positivo se tiene que A intersección con la bola de radio R y centro X ser distinto del vacío. ¿Bien? Esa es la información que tenemos en nuestra hipótesis que estamos poniendo. Y entonces hay que utilizar pues, la hipótesis fundamental que nos dan, que es que A está contenido en B. ¿Bien? Fíjense, lo que hay que demostrar es que X pertenece al cierre de B. Entonces lo que hay que hacer es que para toda bola hay que ver que B intersección con la bola es distinto del vacío. ¿Bien? Entonces hay que tratar de meter un punto ahí. ¿Bien? Y lo que tenemos es que A intersección con la bola para cualquier radio es distinto del vacío y que A está contenido en B. ¿Bien? Pues esto es como cuando estás terminando un puzzle y solo te quedan dos piezas. Está claro dónde va cada una, ¿no? Entonces vamos a ver. Como A está contenido en B, si en esa inclusión en ambos lados ponemos la intersección con un conjunto, la inclusión claramente se cumple. Entonces en particular B intersección con la bola contiene a intersección con la bola. ¿Bien? Y como este segundo conjunto es distinto del vacío, porque ya lo hemos dicho, pues entonces el primero, que es todavía más grande, lo incluye, pues también tiene que ser no vacío. Todo elemento que esté aquí, que por lo menos hay alguno, pues está también aquí.
Por lo tanto, B intersección con la bola es distinto del vacío. Y como R es arbitrario, pues porque esto lo sabíamos para todo R, pues entonces X, por la definición de punto de adherencia, X está en el cierre de B. Y como X es arbitrario, pues ya está. Cierre de A contenido en cierre de B. Muy bien. ¿Me siguen? ¿Sí me hice entender? ¿Ok? ¿Algún comentario? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Afirmación 2. Para todo A subconjunto de X se tiene que el cierre del cierre de A es igual al cierre de A. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver 2, que es esto de aquí. ¿Bien? Bueno, hay una inclusión que es trivial con la ayuda del apartado anterior, ¿no? La parte sencilla. Entonces, que el cierre de A está contenido en el cierre del cierre de A se deduce del punto 1 y de 2,11. Bien, vamos a ver. 2,11 es la propiedad que ya vimos que se deduce directamente de la definición de cierre, y es que A está contenido en el cierre de A, que no es nada más que decir que si un punto está en el conjunto, claro que es punto de adherencia, porque él está infinitamente cerca de sí mismo. Entonces A está contenido en el cierre de A. ¿Bien? Eso es 2,11. Y entonces, pues usando 2,11 y 1 tenemos lo siguiente. El apartado 1 era esto de aquí. ¿Bien? Entonces, si A está contenido en el cierre de A, entonces el cierre de A está contenido en el cierre del cierre de A, que es esto de aquí. Entonces esa inclusión nos sale gratis. ¿Bien? Ahora vamos a ver la recíproca, que es la complicada, ¿no? Entonces, hay que ver que esto de aquí, que el cierre del cierre de A está contenido en el cierre de A, que a priori, pues siempre que uno hace el cierre, recuerden la, el resultado que vimos de la estructura de los conjuntos, ¿no? El cierre de A es A unión con los puntos de acumulación de A que no están en A. ¿Bien? Y es una unión obviamente disjunta. ¿Bien? Entonces el cierre de A siempre es a quizá añadirle algo, que son los puntos de acumulación, los límites que se le escaparon al conjunto, que no están en él. ¿Bien? Los límites de sucesiones que están en el conjunto. ¿Bien? Bueno, entonces por eso, de alguna manera, hay que pensar que al hacer el cierre siempre estamos añadiendo cosas, entonces el cierre es un conjunto más grande, igual que el interior es un conjunto más pequeño. ¿Bien? Bueno, por eso, entonces no está nada claro a priori que el cierre del cierre de A tenga que estar incluido en el cierre de A, porque esta es, digamos, la obvia, esta es la que no es tan obvia, pero también se cumple. Entonces, vamos a verlo. Entonces, para demostrar esta inclusión, pues suponemos que tenemos un X en el cierre del cierre de A, y vamos a ver que ese X está en el cierre de A. Bien, ese es nuestro objetivo. Bueno, aplicamos la definición de punto de adherencia para este caso. Bien, entonces tenemos que, dado un R, es decir, para todo R que pongamos, entonces, dado 1, por la definición de punto de adherencia, existe un punto Y que está en mi conjunto, que en este caso es cierre de A, bien, intersección con la bola de radio R y centro X, bien, pero como me va a convenir para ver que X está en la bola de radio R, lo que vamos a hacer, o algo así por el estilo, lo que vamos a ver es que, lo que vamos a utilizar, mejor dicho, es que este Y lo tomamos en el cierre de A intersección con la bola de radio R medios. ¿Bien? Es claro, ya a estas alturas ustedes tienen que tener claro que da lo mismo, podemos suponer eso, es como un cambio de variable. ¿Bien? Entonces, para no hacer cambios de variable ya lo ponemos así. Bueno, entonces en particular Y está en esta bola y Y está en el cierre de A. Vamos a volver a utilizar la definición de punto de adherencia en este caso en el que Y pertenece al cierre de A. Entonces, pues para todo radio, pero en particular para el que queremos usar, que en este caso va a ser R medios, ¿bien? Que es también positivo, pues existe un punto Z que está en el conjunto, que ahora sí es A, intersección con la bola de radio R medios y centro Y, ¿vale? Y centro Y. ¿Bien?
Bueno, y entonces ahora queremos ver de alguna manera que el punto X está en... vamos a ver, perdón, que la bola de radio R y centro X, intersección con A, es distinto del vacío, para poder llegar a que X está en el cierre de A. ¿Bien? Y entonces, pues vamos a ver que ese punto Z lo hemos metido en la bola. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues que X está cerca de Y y que Y está cerca de Z, ¿bien? O al revés, ¿no? Que Y está cerca de X y Z está cerca de Y. Creo que suena eso mejor. Bien, entonces usamos nada más la desigualdad triangular y entonces la distancia de x a z o de z a x es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Cada una de esas es menor que r medios, entonces suman r. Y entonces obtengo que la distancia de x a z es menor que r. Aquí tengo el menor estricto. Por lo tanto, z está en la bola de radio r y centro x. ¿Bien? Pero por cómo habíamos tomado z, z está en el punto, en el conjunto A. ¿Bien? Así que z está en el conjunto A intersección con la bola de radio R y centro X. Por lo tanto, este conjunto A intersección la bola es distinto del vacío. ¿Bien? Quizá esto no lo he puesto aquí. Vamos a ponerlo. Creo que es aquí. Por lo tanto, a ver, que esto está haciendo cosas raras. A intersección la bola de radio R y centro X es distinto del vacío. Bien. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces a intersección la bola es distinto del vacío. Bien. Y como R es arbitrario, yo esto, lo que he dicho, lo puedo hacer para cualquier R, no hay ninguna restricción en R, es claro. Pues entonces X está en el cierre de A, por la propia definición de punto de adherencia. Repito, hemos visto que para cualquier radio positivo a intersección la bola es distinto del vacío. Hemos metido este punto Z, que depende de este punto Y que agarramos aquí, que sale de que X está en el cierre del cierre de A. ¿Vale? Y pues ya está. Entonces tenemos las dos inclusiones, esta de aquí y esta de aquí, así que esos dos conjuntos son iguales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me siguen? Sí, sí, está claro. Es como el anterior conjunto. Semejante la demostración. ¿Perdón, Javier? No, nada, que está claro porque como es semejante la demostración a como lo hicimos en el anterior conjunto, Ujú, ¿cómo se llama? En el interior, ujú. se parece, no es lo mismo, pero parece. Sí, se parece. En el otro, de lo que se trataba, como eran interiores, pues de lo que se trataba era de ir metiendo unas bolitas dentro de cierto conjunto. Y ahora de lo que se trata es de que ver que esas bolitas intersecan al conjunto de manera no trivial. ¿Eh? Pero sí son, las estrategias son similares. Muy bien. Te voy a apuntar Javier García Dorantes, ¿no? Sí, Muy bien, gracias por participar. Muy bien. Vale, vamos ahora con la propiedad 3. Para todo A y B contenido en X, el cierre de A unión B es igual a la unión del cierre de A y el cierre de B. ¿Bien? Bueno, pues entonces tenemos una igualdad de conjuntos. Podemos demostrarlo haciendo las dos inclusiones respectivas. ¿Bien? Esa es la prueba de 3. Entonces, bueno, pues fijamos A y B en X. Primero vamos a ver que el cierre de A unión el cierre de B está contenido en la unión de los cierres. ¿Vale? Vamos a ver esa desigualdad. Bien. Y esa es la parte fácil porque se puede utilizar la propiedad 1. Bien. De la manera siguiente. Es trivial esta demostración. Como A está contenido en A unión B, ¿bien? Entonces por 1 el cierre de A está contenido en el cierre de A unión B.
Y como B está contenido en A unión B, pues entonces el cierre de B está contenido en el cierre de A unión B. ¿Bien? Y entonces, pues como tengo los dos conjuntos, el cierre de A y el cierre de B, contenidos en el cierre de A unión B, pues entonces su unión, ¿bien? Esto de aquí, también está contenido en el cierre de A unión B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces esa inclusión ya está. Supongo que no hay ninguna pregunta. Esto es sencillo porque es utilizando uno sale inmediato. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver la desigualdad recíproca, que es el cierre de A unión B está contenido en el cierre de A unión el cierre de B. Bien, esta es, digamos, la difícil, entre comillas, ¿no? Realmente no es una demostración muy larga ni muy compleja, no se utiliza gran cosa. Bien. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso vamos a proceder por el método de reducción al absurdo. Bien. Por cierto, un comentario que les hago en base a los ejercicios que me entregan. Cuando uno utiliza el método de reducción al absurdo o actúa por contradicción, como quieran decirlo, hay que avisarlo antes, ¿vale? Conviene avisarlo antes. Uno quizás luego se puede dar cuenta, pero no sé, es como dar los buenos días. Está bien avisar a alguien para que sepa qué es lo que vas a hacer. Si no, puede empezar a leer y empezar a ver cosas raras y decir, bueno, ¿qué está haciendo esta persona? ¿No? Hasta que se dé cuenta que es por reducción al absurdo. Para evitar esa persona para evitar ese lío mental momentáneo o temporal a la persona que está leyendo, pues le avisamos y así le ahorramos trabajo. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a suponer que no se da esta inclusión. ¿Bien? Y una forma de hacerlo es suponer que hay un punto, ¿bien? Que está aquí, pero no está aquí. ¿Vale? La negación de la inclusión es que hay un punto que está en el pequeño y que no está en el grande, digamos. ¿Bien? Bueno, entonces en este caso vamos a suponer que hay un punto X que está en el cierre de A unión B, pero que X no está en la unión del cierre de A con el cierre de B. ¿Vale? Y entonces no estar en la unión quiere decir que no está en ninguno de los dos. ¿Bien? Entonces yo supongo que X no está en el cierre de A y también que X no está en el cierre de B. ¿Vale? ¿Hasta aquí están todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Muy bien. Vale. Bueno, entonces primero utilizamos que X no está en el cierre de A. ¿Vale? Esto lo vamos a utilizar al final. Entonces, si X no está en el cierre de A, vamos a ver qué significa. Entonces, recordemos la definición de punto de adherencia. Se tendría que X está en el cierre de A, por definición, sí, solo sí, para todo radio positivo, A intersección con la bola de radio R y centro X ser distinto del vacío. Así que X no esté en el cierre de A es lo contrario, hay que negar esa afirmación. Entonces, ¿cómo se niega? Pues de la siguiente manera. Entonces, existe un R1 positivo, ¿bien? Tal que A intersección con la bola de radio R1 y centro X es vacío, es igual al vacío. ¿Bien? De la misma forma, que X no esté en el cierre de B quiere decir que existe un radio R2 positivo, tal que B intersección con la bola de radio R2 y centro X es igual al vacío. ¿Bien? Entonces lo que he hecho aquí es ponerlo junto, las dos. Estoy utilizando que X no está en cierre de A y no está en el cierre de B. ¿Bien? Comentario importante. Estamos diciendo que existe un radio tal que pasa tal cosa. ¿Bien? Entonces uno no puede suponer nunca jamás que el radio ese que existe es el mismo para A y para B. ¿Vale? Uno directamente no puede suponer, porque de la afirmación que X no pertenece a cierre de A hay un radio, y de la afirmación X no pertenece a cierre de B hay otro radio. Y a priori son distintos. ¿Vale? Otra cosa es que luego uno pueda demostrar que puede haber un radio para los dos. Pero eso ya es a posteriori. En este caso es cierto, ¿vale? Pero es, repito, a posteriori. ¿Vale? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Vale? En este caso es cierto porque
cuando uno tiene el mismo centro y va aumentando el radio, las bolas van metidas una dentro de otra, ¿vale? Forman una cadena como las muñecas esta matrioska, ¿vale? Entonces, utilizando esa propiedad uno ya puede hacerlo, pero si no, no sería cierto. O sea, hay alguna propiedad más que uno puede utilizar para demostrarlo, ¿bien? Bueno, está bien. Entonces, el caso es que tenemos dos radios R1 y R2, tales que pasa esto de aquí. Estos dos conjuntos son vacíos. Entonces ahora queremos encontrar un radio para que se cumpla eso para la unión. ¿Bien? Y entonces, es decir, de alguna manera para los dos, la unión, eso va a nuestro favor porque la unión es más grande que A y más grande que B. A está contenido en la unión de A y B y lo mismo para B. ¿Bien? Entonces, lo único que hay que asegurarse es de que podamos tener esa propiedad para los dos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tomar un radio chiquito. Entonces, nos damos cuenta de que con el más pequeño de los dos, por esta propiedad de que cuando yo aumento el radio y con el mismo centro las bolas van metidas unas dentro de otras, eso sale directamente de la definición de bola, entonces pues vamos a tener esa propiedad. Entonces definimos R como el mínimo de R sub 1 y R sub 2, ¿bien? El más pequeño de los dos. Entonces obviamente es positivo porque será igual a alguno de los dos al menos, y entonces es positivo y por supuesto menor o igual que cada uno de ellos, ¿bien? De hecho, si quieren, podemos ponerlo aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está R el mínimo? Aquí. Claramente, vamos a escribirlo. 0 menor que R y es menor o igual que R sub 1 por definición y que R sub 2. Entonces vamos a ponerlo así para abreviar, ¿no? Es un pequeño abuso de notación. Entonces claramente R es positivo y es menor o igual que R1 y R2, que es lo que vamos a utilizar aquí. Y entonces se tiene, bueno, pues A intersección con la bola de radio R y centro X está contenido en A intersección con la bola de radio R sub 1 y centro X. ¿Por qué? Porque R es menor o igual que R sub 1. Por lo tanto, la bola de radio R está contenida en la bola de radio R sub 1. Interseco con A y listo. Y lo mismo para B. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y entonces ahora hago lo siguiente. Fíjense. A mí lo que me interesa es ver que tengo que llegar a una contradicción con porque estoy procediendo por reducción al absurdo. Entonces tengo que llegar a una contradicción con el hecho de que X pertenezca al cierre de A unión B. ¿Bien? Que X pertenezca al cierre de A unión B quiere decir, por definición de punto de adherencia, que para todo radio positivo la unión de... para todo radio positivo la intersección de A unión B con la bola de radio R es distinta del vacío. Y entonces yo a lo que quiero llegar es que esa intersección entre A unión B y la bola es vacía. Y para eso tengo, voy a utilizar lo anterior. ¿Bien? Entonces, bueno, pues ya está. Tengo, tengo esta inclusión y tengo que estos dos conjuntos son vacíos, ¿vale? Entonces, en particular, como este es vacío, pues este que es más chico también es vacío. Y como este es vacío, pues este que es más chico es vacío. Ahora, ¿cómo se relacionan con la unión? Pues simplemente utilizamos una de las distributivas de la unión y la intersección, creo que se llama leyes de De Morgan. Soy muy malo para los nombres, pero creo que es algo así. Entonces tenemos que la intersección de A unión B con la bola, aplicando la distributiva, es la unión de A intersección con la bola y B intersección con la bola. Y ahora cada uno de estos, este y este, hemos dicho que es vacío. Por lo tanto, esta unión es el vacío, unión en el vacío es el vacío. ¿Bien? Y entonces esto ya entra en contradicción directa con el hecho de que X esté en el cierre de A unión B. ¿Bien? Entonces eso es un absurdo que nace de suponer que esta inclusión no se da. Por lo tanto, tenemos que esa inclusión está demostrada y como teníamos las dos inclusiones, pues tenemos demostrado 3, es decir, esta igualdad de conjuntos. 2,33.
¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Vale, vamos ahora a ver 4. Bien. Para todo A y B conjunto de X se tiene que el cierre de la intersección está contenido en la intersección de los cierres. Bien. Solo esa inclusión. Bueno, pues vamos a demostrar esto, que son dos líneas, literalmente. Entonces tenemos A y B contenidos en X y vamos a usar 1. ¿Bien? Y entonces, pues de la manera obvia, utilizando la intersección, ¿no? A intersección B está contenido en A, por lo tanto, utilizando 1, tenemos que el cierre de A intersección B está contenido en el cierre de A. ¿Bien? Análogamente, como A intersección B está contenido en B, el cierre de A intersección B está contenido en el cierre de B. ¿Bien? Y entonces, como este conjunto cierre de A intersección B está al mismo tiempo contenido en cierre de A y en cierre de B, entonces está contenido en la intersección de ambos. Es decir, lo que queríamos demostrar. Bien, sencillito. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué creen que pasa? Aquí tengo una inclusión, ¿no? ¿Creen que se dé la igualdad? ¿Creen que la igualdad sea cierta? Yo creo que no. Alejandra, Sí. ¿por qué crees que no? Bueno, porque podemos encontrar un contraejemplo como en el caso anterior con los interiores, pero ahora para este caso. Ok, vale. Bueno, a mí se me ocurría otra respuesta que es porque si fuese igual lo hubiese puesto en la proposición, ¿no? Sí, claro. Otra pista, ¿no? Efectivamente. Esa es una pista clara. Bueno, pues a ver, efectivamente en general no es cierto y esa es la observación siguiente que vamos a ver ahora. Bien, entonces la inclusión contraria al punto 4 pues no es cierta en general. Bien, y entonces ejercicio muestra un ejemplo de un espacio métrico R y unos conjuntos A y B en él, tales que el cierre de A intersección el cierre de B no está contenido, ¿no? Porque para que no sea cierta la igualdad, digamos, la inclusión o lo que falta es la inclusión contraria, no esté contenido en el cierre de A intersección B. Bien. Ok, ¿alguien se atreve a darme un contraejemplo de esa inclusión? Sí, yo. Adelante, Alejandra. Bueno, en R, con la métrica usual, Ujú, si tomamos al conjunto A como el abierto 0, 1 ujú, y al conjunto B como el abierto 1, 2, ok, su intersección, no, sus cerrados son pues los cerrados, ¿no? 0, 1 y 1, 2. ok, La intersección de A y B es el vacío y el cerrado del vacío pues es el vacío. ujú, Pero la intersección de los cerrados es el conjunto que contiene al 1. ujú. Es el conjunto formado por el uno, nada más. Sí. Y ese pues no es un subconjunto del vacío. Ujú. Y ya. Muy bien. Perfecto, Alejandra, nada que añadir. Muy bien. Te voy a apuntar. Morales, Morales. Muy bien. Ese ejemplo está perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Nadie más? Bueno, fíjense que en el ejemplo que puso Alejandra se tiene al final
pues que uno de los conjuntos es el conjunto formado por un punto donde se tocan, digamos, los intervalos y los cerrados y, y el otro conjunto pues es el vacío, entonces pues no se da la inclusión. La otra sí se da, obviamente, siempre se da, pero esa que pedíamos no. ¿Bien? Les puedo dar un ejemplo por completar todavía más patológico, ¿bien? Porque digamos esto es como por un punto, y dices, uff, casi, ¿no? Pero no se cumple, pero casi. Bueno, veamos un ejemplo todavía más patológico de esto de aquí que se dice en el ejercicio 35. Igual tomen en R con la métrica usual, los números reales con la métrica usual, y consideren como el conjunto A los números racionales, ¿bien? Conjunto Q. Y como conjunto B los números irracionales, es decir, R menos Q. ¿Bien? Bueno, entonces, pues vamos a ver. Por un lado se tiene, bueno, en el lado derecho ocurre lo mismo. Los conjuntos son disjuntos, A y B, porque racionales y irracionales, pues no hay ninguno en común. Entonces, A intersección B es el vacío y el cierre del vacío es el vacío. Entonces, aquí a la derecha nos sale el conjunto vacío. Con lo cual, ya vamos muy bien para que no se cumpla la inclusión, ¿no? Lo único que podría pasar para que no falle es que en el otro lado también se tenga el conjunto vacío. Pero fíjense, eh, el cierre de A, hay que ver quién es. ¿Quién es el cierre de los números racionales? ¿Quiénes piensan ustedes que es, con la métrica usual, el cierre de los números racionales? Ah, no te oigo, Marta. ¿Nadie se atreve a decir algo? A ver, el cierre de los racionales en los reales, con la métrica usual. Pues los reales, Perdón, Javier. pues serían los números reales, o sea, toda la recta Toda la recta real. real. ¿Por qué? Bueno, digamos, tomamos un punto ahí de Q y tomamos una bola con centro arbitrario, pues es que eso es más como una propiedad, pues, a densidad, pero igual viendo eso de tomar un R mayor a cero y una bola, vemos que siempre va a haber dentro de esa bola un número real. Cuidado, tienes que explicarlo mejor. Va por ahí la Sí, sí, idea, sí, sí, sí. pero te estás confundiendo un poquito. ¿Cuál es la definición de... A ver, primero, qué hay que demostrar? Tu afirmación es el cierre de los racionales es igual a los reales, ¿no? Sí, Entonces lo que hay que demostrar es que todo número real es un punto de adherencia de los racionales, sí, es ¿no? Vale. Ahora, aplicando la definición de punto de adherencia, ¿qué es lo que hay que demostrar? que todo punto, bueno, o sea, tomando un punto más bien de los reales, porque había dicho de los racionales, pero no es de los reales, Claro. ver que dado este punto fijo, que es arbitrario pero fijo, Ujú. si tomamos cualquier bola de radio R mayor que cero, vamos a encontrar Cuidado, dentro de esta bola. cuidado, Javier, perdona que te corte. No cualquier bola. Si tomamos cualquier radio, la bola de ese radio y centro, el punto X o como quieras llamarlo, ¿vale? Pero no es cualquier bola. Es para cualquier radio la bola, porque lo importante es que el centro es ese punto, Sí, pues, sí, ¿vale? eso quería decir, lo dije Sí, al revés. a lo mejor lo estabas pensando bien, pero no lo dijiste del todo correcto, ¿vale? Sí, eso me refería, sí. Para todo radio, Ujú, la bola concentra en este punto y radio, pues, R ujú. contiene un punto de Q.
Un punto de Q, es decir, un racional, ¿no? Sí, Vale, ¿y quién es la bola en este espacio métrico? ¿Quiénes son las bolas? pues los intervalos abiertos Son los con intervalos ciclo. abiertos. Si el punto es X y el radio es R, la bola sería el intervalo X menos R, X más R abierto, ¿no? Sí, Ok. Bueno, y entonces sabemos por nuestro curso de cálculo 1, claro, eso hay que darlo por hecho o demostrarlo, pero pues demostrarlo es más complicado todavía que el ejercicio. Entonces damos por hecho por la densidad, como dices tú, que en ese intervalo, en esa bola, hay siempre algún número racional. creo que se puede también con, ¿cómo se llama? La propiedad arquimediana. Por más pequeño que sea el radio, hay un n tal que 1/n es menor que ese Ujú. valor. Sí, de hecho, bueno, la densidad sale de la propiedad arquimediana. Ok. Bueno, entonces, eh, efectivamente, el cierre en el espacio métrico de los reales con la métrica usual, el cierre de los números racionales es los números reales. Muy bien, correcto. Y ahora, B es el conjunto de los números irracionales. ¿Quién es el cierre de los números irracionales? Pues diría que igual r. Igual R y por el mismo motivo. Porque en cualquier intervalo que pongas ahí se te va a meter siempre un número irracional, ¿no? Muy bien. Pues te pongo otro punto, Javier. Lo has hecho muy bien. Am, entonces, volvamos al ejemplo. Estaba hablando de que tomamos el ejemplo A, los números racionales, B, los números irracionales. Aquí a la derecha me salía el conjunto vacío. Y aquí, tanto el cierre de A como el cierre de B son los números reales. Así que la intersección son los números reales. Entonces, lo que yo estoy queriendo hacer es meter todos los números reales en el conjunto vacío. ¿Bien? Obviamente eso no se cumple. Entonces, eso es otro ejemplo de que no se da esa inclusión. Pero es un ejemplo es un ejemplo extremo, porque de un lado nos sale todo el espacio métrico, todo el X, y en otro lado nos sale el conjunto vacío, ¿vale? Entonces sirva esto para ejemplificar que esa inclusión puede estar lejísimos de ser cierta. Ya más lejos es imposible. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. De hecho, por cierto, ya que estamos diciendo esto, en el ejercicio 34, que era algo similar con el interior, eh, si ponen A y B a los racionales, igual a los racionales y los irracionales, en los reales con la métrica usual, pues les sale algo similar. Les sale que esto es R y les sale que esto es el vacío. ¿Bien? Porque estos dos interiores son vacíos, así que la unión es el vacío. Y A unión B obviamente son los reales y el interior de los reales pues es los reales. Y entonces me sale algo similar, ¿de acuerdo? Entonces también esa propiedad, la del ejercicio 34 y esta del 35 puede estar completamente lejos de ser cierta, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar ahora. Hemos visto vimos una proposición y algunos comentarios sobre los interiores. Otra acabamos de ver sobre los cierres. Y ahora vamos a ver una sobre el conjunto derivado. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿hasta dónde llego? A ver, hasta aquí. Si no me equivoco es hasta aquí. Muy bien. Vale. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Antes de seguir, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o comentario? Creo que no. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, el resultado siguiente estudia la relación entre la operación de tomar el conjunto derivado de un conjunto, es decir, considerar los puntos de acumulación, con algunas operaciones sobre conjuntos, las mismas que antes. Bien.
Entonces, esta es la proposición 47, que en este caso tiene 3 puntos, no 4. Ahora después veremos qué pasa. Entonces tenemos R un espacio métrico. La afirmación 1 dice que para toda pareja de conjuntos A y B en X, se tiene que si A está contenido en B, entonces A' está contenido en B'. ¿Bien? A' es el conjunto derivado de A, es decir, los puntos de acumulación de A, y B' es el conjunto derivado de B. ¿Bien? Los puntos de acumulación de B. Esta es completamente análoga a las respectivas para el interior y el cierre. ¿Bien? Ya no lo comento. Y ahora, segunda, para todo A y B conjuntos de X, se tiene que el conjunto derivado de A unión B es igual a la unión de los conjuntos derivados de A y de B. ¿Bien? Esta propiedad es completamente análoga, 236, a la que acabamos de ver, que es 233, que es con la unión. Es completamente análoga. De hecho, bueno, pues como ven, ya saben, las definiciones de punto de acumulación y de punto de adherencia son bastante similares. No son iguales, pero son bastante similares. Entonces, bueno, pues uno tiene esta propiedad 233 y también tiene esta 236. Y similarmente, para todo A y B conjuntos de X, se tiene que el conjunto derivado de la intersección, ¿bien?, está incluido en la intersección de los conjuntos derivados. ¿Vale? Noten la analogía entre 237 y 234. ¿Bien? Mismo comentario que acabo de hacer, solo que ahora con las intersecciones. Y como antes, solo se tiene una inclusión para la intersección. ¿Vale? Bueno, pues vamos a demostrar esta proposición 47. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió el enunciado de la proposición? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, sí se entendió. Ok. Bueno, pues vamos con la demostración. Entonces demostramos uno que es A contenido en B implica A' contenido en B'. ¿Bien? Bueno, antes de empezar vamos a refrescar la memoria con la definición de punto de acumulación. Aquí está. ¿Bien? Recordamos que el conjunto derivado de A es la reunión de todos los puntos de acumulación de A. Y x sub 0 se dice punto de acumulación de A si para todo R positivo se tiene que el conjunto formado por el conjunto A intersección la bola de radio R y centro x sub 0 menos el x sub 0 es distinto del vacío. ¿Bien? Recordatorio de la definición de punto de acumulación. Bueno, entonces demostramos uno que recordamos ahora sí era A incluido en B implica A' contenido en B'. ¿Bien? Entonces, esta es la demostración de uno que vamos a ver ahora mismo. Entonces, suponemos que tenemos dos conjuntos A y B, tales que A está contenido en B. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer es demostrar esta inclusión. Y entonces lo que hacemos es suponer que tenemos un X en A', ¿bien? Y tenemos que ver que X está en B'. ¿Bien? Esto de aquí. Bueno, vamos a ver. Bueno, si X está en A', por la definición de punto de acumulación, se tiene que, para todo R positivo, como acabamos de ver, este conjunto A intersección la bola de radio R y centro X menos el X es distinto del vacío. ¿Vale? Eso es lo que tenemos. Y ahora, si tenemos que demostrar que X está en B', pues una forma fabulosa de hacerlo aplicando la definición sería ver que para todo radio positivo B intersección la bola de radio R y centro X menos el X, el conjunto formado por el X, es distinto del vacío, ¿no? Esto que tengo aquí. Pero bueno, pues ya está. Está sencillito. Utilizando que A está contenido en B, pues entonces A intersección la bola está contenido en B intersección la bola. Y si ahora quito el punto X de ambos conjuntos, pues queda igual. Es decir, B intersección la bola menos el X contiene A intersección la bola menos el X. ¿Bien? Y entonces, pues ya está. Como este conjunto, el pequeño de los dos, es distinto del vacío,
Y si tiene esta inclusión, pues el conjunto grande es distinto del vacío. ¿Bien? Y como esto era cierto para todo radio positivo, ¿bien? Pues entonces por la definición de punto de acumulación se tiene que X está en B'. X es punto de acumulación de B. ¿Bien? Y ya está, eso es lo que queríamos demostrar. Entonces eso es para la afirmación 1. ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues sí me oyen, ¿verdad? Sí, sí lo vimos. Muy bien. Vamos a ver la afirmación 2. La afirmación dice que el derivado de la unión es igual a la unión de los derivados. ¿Bien? Entonces es una igualdad de conjuntos. Vamos a probar las dos inclusiones. ¿Bien? Esta es la demostración de 2. Bueno, primero vamos a demostrar que la unión de los derivados está contenido en el derivado de la unión. Y para eso vamos a utilizar la propiedad 1. Entonces esta va a salir muy fácil. ¿Bien? Entonces simplemente, como A está contenido en A unión B, pues aplicando derivados tenemos que A' está contenido en A unión B'. ¿Bien? Y análogamente, como B está contenido en A unión B, pues B' está contenido en A unión B'. ¿Ok? Y entonces, pues como estos dos conjuntos A' y B' son subconjuntos de A unión B', pues entonces la unión de ellos, que es más grande, pero también está contenida en ese conjunto. Entonces se tiene esto de aquí. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Vale, vamos a ver la otra inclusión. Es decir, ¿dónde está escrito? Creo que aquí no lo he puesto. Entonces voy a escribirlo. ¿Eh? Para que quede este del conjunto derivado. Entonces hemos demostrado esto de aquí. Y ahora, al final, bueno, esto demuestra que esto de aquí, pero esta es la otra. Entonces, quito esto de aquí, quito esta inclusión porque la voy a poner aquí. Y lo dejo así. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar que el derivado de la unión está contenido en la unión de los derivados. ¿Bien? Esta es la inclusión difícil, entre comillas. ¿Bien? Bueno, esta es la demostración. Entonces, para demostrar eso, vamos a suponer que tenemos un x en el derivado de la unión. ¿Bien? Y tenemos que ver que x está en la unión de A' y B'. ¿Bien? Es decir, que x está en alguno de los dos, en A' o en B'. ¿Bien? Bueno, cuando uno tiene que demostrar al final que algún punto, que un punto en concreto, ¿bien? Está en una unión, pues lo que hay que hacer es demostrar que está en alguno de ellos. Entonces, salvo que te salga así algo directito, lo que va a ocurrir es que probablemente tengas casos, porque lo que puede ocurrir es que esté en el primero, o esté en el segundo, o si tienes más, pues en el tercero, cuarto, etcétera. Bien, esas son las cosas que pueden ocurrir. Eso hay que tenerlo claro desde un primer momento. Bien, bueno, ¿qué quiere decir que X esté en A'? Bueno, pues que es un punto de acumulación de A. Bien, eso quiere decir que para todo radio A intersección con la bola menos el X es distinto del vacío. Es decir, que hay puntos distintos distintos de X que son de A y que están cerca de X. ¿Bien? O bien hay que demostrar que X está en B', es decir, que X es un punto de acumulación de B, es decir, que arbitrariamente cerca de X hay puntos distintos a él de B. ¿Ok? Bueno,
Y lo que tenemos nosotros aquí como hipótesis para esta inclusión es que X está en el derivado de la unión, de A unión B. Eso quiere decir que arbitrariamente cerca de X hay puntos distintos de X que están en la unión. ¿Bien? Entonces eso quiere decir que yo voy poniendo el radio y entonces yo estoy encontrando puntos de la unión. Claro, entonces yo lo que quiero ver es encontrar arbitrariamente cerca puntos de A o puntos de B. ¿Bien? Y yo lo que tengo es que tengo arbitrariamente cerca puntos que o bien están en A o bien están en B. Entonces tengo que encontrar de alguna manera, decirle, bueno, decídete. ¿Me das los de A o me das los de B? Porque tengo ahí una cierta ambigüedad son puntos que están en A unión B. Entonces algunos están en A, otros están en B, otros estarán en los dos. Vale, pero yo necesito concretar para A o para B. Cualquiera de las dos me sirve, pero uno de ellos. ¿Sí se ve la cuestión? Chicos. ¿Sí se ve cuál es la situación con esta demostración? Bueno, con lo que hay que demostrar. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, de alguna manera, para tratar de concretar eso, bien, hay una cierta dificultad aquí y es que eso hay que hacerlo para todo radio positivo, bien. Y entonces el radio, pues se mueve en los valores en el intervalo 0 infinito abierto, ¿no? Pues son los radios positivos. Entonces tengo todo un continuo de radios para el cual yo tengo que decidir eso, es decir, tengo que estar encontrando que se cumple eso para A o para B, para alguno de los dos, para todos los radios positivos. Y entonces, pero claro, para cada radio yo encuentro un punto que está en A unión B. Y entonces el concretar que tengo uno A o B para todos los radios no está tan claro cómo hacerlo. Sí se puede hacer directamente, pero no está tan claro. Bien. Entonces, una forma de concretar esto es utilizando en lugar de la definición de punto de acumulación, vamos a utilizar otra condición equivalente a la noción de punto de acumulación, ¿bien? Para trabajar este resultado con los derivados. Ya hemos visto la idea y hemos visto que hay una cierta dificultad, que se puede solventar, pero vamos a encontrar un atajo, por decirlo así, ¿bien? Y ya de paso vamos a ver la utilidad de un resultado que vimos previamente, ¿bien? Entonces, aparte de la definición de punto de acumulación, ¿qué sabemos sobre los puntos de acumulación? Bueno, pues tenemos la proposición de caracterización en términos de convergencia de sucesiones de los puntos de acumulación, que es la proposición 42, creo que era. Déjenme ver. Ajá. Bueno, aquí está en rojo marcado. Aquí, fíjense, vamos a utilizar la proposición 42 aquí y aquí, es decir, como para ir y para volver de alguna manera. ¿Bien? Entonces vamos a recordar la proposición 42. ¿Bien? Es la que vimos hace unos días y que yo les dije que era muy importante. ¿Bien? Para entender la noción de punto de acumulación, punto de adherencia, de cierre, de derivado y todo eso, y también en la práctica, tanto en ejemplos concretos donde uno tiene que calcular ciertos conjuntos o ver si tiene puntos de acumulación, como en la teoría, por ejemplo, para hacer demostraciones. Entonces, en particular, en esta demostración nos va a ser útil esta proposición. Entonces vamos a utilizar, como queremos puntos de acumulación, vamos a utilizar el punto 2 de la proposición 42. Entonces esto nos dice, x sub 0 es un punto de acumulación de A, ¿bien? Si solamente si existe, aquí, existe una sucesión de puntos de A que son distintos entre sí, esto quiere decir que son distintos entre sí, y que convergen al punto en cuestión. ¿Vale? Entonces, tres cosas. Son puntos del conjunto, son puntos distintos, o mejor así, porque si no queda un poco raro, y que convergen al punto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo la utilizamos. Bien. Entonces vamos a ver. Yo tengo aquí que tengo un punto que está que es un punto de acumulación de la unión. Bien. Y tengo que ver que o bien es un punto de acumulación de A o bien es un punto de acumulación de B. Bien.
Entonces, utilizando la proposición 42, lo que tengo con esta equivalencia es lo siguiente. A ver, como x es punto de acumulación de A unión B, por el punto 2 de la proposición 42, existe, la que sea, pero existe una sucesión de puntos xj que están en el conjunto. ¿Cuál conjunto? Pues este de aquí. ¿Bien? Es decir, están en A unión B, que son puntos distintos y que convergen a X. ¿Vale? Convergen a este X que yo tengo aquí. ¿Vale? ¿Se ve cómo estoy utilizando la proposición 42? Sí, sí se ve. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Esto es importante, porque ese resultado, como digo, es muy útil, entonces hay que aprender a usarlo. ¿Nadie tiene pregunta? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces tenemos una sucesión de puntos de la unión distintos que convergen a X, ¿vale? Y ahora lo que queremos ver es que X está en A' unión B', es decir, que X está en A' o X está en B'. Utilizando también el punto 2 de la proposición 42, pues para que X estuviera en A', tendríamos que tener una sucesión de puntos de A distintos que converjan a X. Y para llegar a que X está en B', pues tendremos que tener una sucesión de puntos de B distintos que convergen a X. ¿Bien? Entonces la pregunta es, bueno, yo la sucesión la tengo. ¿Que son puntos distintos? Sí, aquí lo tengo. Y que convergen a X también. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Pregunto qué es lo que me falta, ya para terminar. Que la sucesión esté en A o que esté en B. Ok, muy bien, Alejandra. ¿Y pasa eso? ¿Que la sucesión está en A o está en B? Con la sucesión encontrada no podemos asegurarlo, ¿Por qué? porque la sucesión está en la unión, no en uno solo. En A unión B. Sí, ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, ¿no ocurre que toda la sucesión esté en alguno de ellos? no. Ah, toda, no. Toda no. ¿Por qué? Puede que algún punto esté en uno, pero no esté en el otro. Ok, efectivamente. Como los puntos de la sucesión están en A unión B, pues cada uno de los puntos XJ están en A unión B, es decir, que está en A o está en B, o en los dos, ¿bien? Pero esa condición puede ser distinta para cada J. Entonces yo puedo tener un XJ que esté en A y no esté en B, algún otro XJ con otro índice J que esté en B y no esté en A, y algunos que estén en los dos, ¿vale? Entonces yo no puedo asegurar, lo mismo sí, pero en general yo no puedo asegurar que toda la sucesión esté en A o esté en B, porque puede no ser cierto. Ah, entonces, pues parece que estamos en un callejón sin salida. ¿Esto tiene arreglo? Sí, sí tiene. ¿Cuál sería el arreglo, Alejandra? Podríamos tomar una subsucesión tal que todos sus términos estén solo en A, digamos, o en B. Ok, vale. Pero, ¿y estás segura de que eso siempre se puede hacer? ¿Se puede tomar una subsucesión? Sí, ¿Por qué? Porque una subsucesión son infinitos términos. Y además tienen que ser distintos. sí, porque de la original pues ya son distintos. Ok, por lo original son distintos. Y ahora, tienen que converger a X también. Eso también se cumple porque toda subsucesión de una sucesión convergente es convergente. Ok, pero eso es cierto en el cálculo 1. Pero podemos llevar este límite, bueno, este límite se definió como un límite
Bueno, con la ayuda de un límite en los reales, ¿no? Ujú. Ya solo quedaría encontrar pues esa subsucesión. Ok, bueno. Aquí estamos utilizando un lema, bien, que no lo he puesto ahí. Si me hubiese dado cuenta lo hubiese puesto. Pero en cualquier caso, eso se lo voy a poner como ejercicio, ¿vale? Así como ocurría en el curso de cálculo de una variable y también en el de varias variables, cuando tienes una sucesión convergente, bien, de números reales o de neuplas, eh, toda subsucesión suya también es convergente y además es convergente al mismo límite, ¿de acuerdo? Bueno, ese resultado es cierto también, es un teorema, hay que demostrarlo, pero es cierto también en espacios métricos, ¿vale? Y eso se lo voy a poner como ejercicio, es un ejercicio sencillito, ¿bien? Es decir, en un espacio métrico, si yo tengo una sucesión de puntos del espacio métrico convergente a otro punto, al límite, entonces toda subsucesión de esa sucesión también es convergente y además al mismo límite, converge al mismo límite, ¿vale? Y bueno, eso es realmente, para demostrar eso, la demostración es apoyarse en el resultado del cálculo 1, porque la definición de límites en un espacio métrico equivale por definición a un límite de cálculo 1. Y entonces pues uno considera la subsucesión, y ya, ¿vale? Bueno, entonces todo esto para que se lo crean fácil, ¿bien? Entonces, volvemos aquí. Yo tengo una sucesión de puntos de A unión B distintos que convergen a X. ¿Bien? Entonces, había con eso un problema de ¿están en A o están en B todos o qué pasa? Bueno, en general no lo podemos saber. Dice Alejandra, que por cierto te apunto un punto. Muy bien, Alejandra. Buen trabajo. Eh, se puede arreglar tomando una subsucesión. Bueno, se puede arreglar, vamos a verlo. La subsucesión tiene que cumplir varias cosas. Primero, que la subsucesión también converja a X. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Hay un resultado que si yo considero cualquier subsucesión de esa de ahí, bien, eh, converge también a X. Bien, fíjense que aquí tengo el límite de los xj cuando j tiende a infinito es X. Bueno, utilizando ese resultado, yo tengo que el límite cuando L tiende a infinito de los X sub j sub L, es una subsucesión, es también X. Ahí estoy aplicando este resultado que acabo de decir. ¿Que los puntos sean distintos? Bueno, pues obviamente. Si todos los XJ son distintos entre sí, pues claramente todos los XJL también son distintos entre sí. Cae por su propio peso. ¿Bien? Bueno, y ahora hay que ver la tercera cosa, que toda la sucesión está contenida en A o está contenida en B. ¿Bien? Esto de aquí, digamos, para el caso de A o para el caso de B. Y entonces, pues eso hay que ver qué pasa con ello, ¿no? Entonces, no cualquier subsucesión va a cumplir eso. Hay que escogerla de cierta manera, ¿de acuerdo? ¿Vale? No cualquier subsucesión de la que tenemos sirve. Hay que escogerla de cierta manera. Y hay que escogerla de manera que cumpla que todos están en A, los de la subsucesión, o que todos están en B. Entonces decía Alejandra, bueno, pues consideremos de esa sucesión XJ que tenemos, pues los que están en A o los que están en B, ¿no? Bueno, pero ¿cuál de ellos funcionará y por qué funcionará? Queda ese puntito por cerrar. Porque para tener una sucesión, o una subsucesión, no deja de ser una sucesión, tengo que tener infinitos elementos. Porque además estoy diciendo que no se repiten, que son distintos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué será que yo puedo agarrar una subsucesión así, con toda su infinita cantidad de elementos, de manera que todos estén en A o que todos estén en B? Pues como la sucesión es inyectiva, tenemos que su rango es un conjunto infinito, además contenido en A unión B. Ujú. Por lo tanto, bueno, podemos partir ese rango como el rango intersección A unión el rango intersección B. Ujú. Y como unión de conjuntos finitos es finita y Ujú. el rango es infinito, tenemos que al menos uno de esos, o sea, una de esas intersecciones tiene que ser infinita. Ok. O sea, le estamos utilizando el principio del palomar, ¿no? O si quieren, por reducción al absurdo, como quieran verlo. Si los elementos de la sucesión
que están en A fuesen finitos y los elementos de la sucesión que están en B fuesen finitos, pues no puede ser, porque yo he dicho que todos son distintos, es decir, tengo una cantidad infinita de ellos que están en A unión B. Entonces, pues o bien los que están en A o bien los que están en B tienen que ser, tiene que haber infinitos de ellos distintos, porque si no, todo sería finito y no tendría una sucesión de elementos distintos. ¿Bien? O sea, lo que ha explicado Amelie. ¿Bien? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ok. Muy bien, Amelie. Te pongo un punto. ¿Todo bien, Amelie? Ah, sí, gracias. Llegué tarde por la vacuna, Ajá, pero sí, por gracias. eso te pregunto. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que tenemos escrito aquí. Fíjense. Puesto que los puntos de la sucesión son todos distintos entre sí, es decir, yo tengo esto de aquí, pues se ha de tener que el cardinal del conjunto formado por A intersección con el rango de los elementos de la sucesión, es decir, el conjunto de los términos de la sucesión, es infinito, o el conjunto B intersección, este rango de la sucesión, es igual a infinito. ¿Por qué? O bien este es infinito, o bien este es infinito. Perdón, sin el o bien. Este es infinito, o este es infinito, o los dos son infinitos. Porque si fueran finitos los dos, el conjunto de los términos de la sucesión sería finito, y eso no puede ser, porque todos son distintos entre sí. Entonces tengo infinitos de ellos. Tengo tantos como los números naturales. ¿Vale? Muy bien. Entonces tengo esta condición o esta condición. Bueno, pues ya está. Si se da la primera, agarro A. Si se da la segunda, agarro B. Si se dieran las dos, pues el que me dé más rabia de los dos. Los dos sirven, ¿no? Bueno, pues por simetría, sin pérdida de la generalidad, bien, vamos a suponer que se da este caso. Si fuera el otro, pues es igual. Entonces, en este caso, tengo esta condición y entonces existe una subsucesión de los XJL que está contenida en E. ¿Cuál? Bueno, pues yo tengo los XJ en orden. Pues yo voy mirando si están en A o no están en A. Entonces, los que están en A los voy añadiendo en el orden que aparezcan. Los que no están en A los voy desechando, digamos, y entonces de esa manera me construyo la subsucesión. ¿Bien? ¿Eso lo puedo escribir con rigor? Sí. ¿Merece la pena escribirlo con rigor? Pues yo creo que en este caso no, que se entiende. ¿Bien? Pero bueno, si alguien me insiste, lo podemos escribir con rigor. ¿Sí se entiende? ¿Tiene todo el mundo claro cómo se escoge la subsucesión de manera que funcione, de manera que estén todos en A, por ejemplo? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces doy por hecho que se entiende. Entonces, bueno, pues en el primer caso yo tengo una subsucesión de puntos que están en A, que obviamente son distintos y que con ayuda de ese lema que hemos dicho, converge al punto X. Bien, entonces ahora regresamos otra vez vía la proposición 42.2. Entonces esto nos dice que si se tiene esta subsucesión, entonces X tiene que ser un punto de acumulación de A. ¿Bien? Y entonces si está en A', pues obviamente está en A' unión B', que es todavía más grande. ¿Bien? Hemos dicho sin pérdida de la generalidad. Bueno, si en lugar de tener este caso tuviéramos este caso, pues sería igual, solo que la sucesión estaría en B en lugar de A, y entonces el punto X estaría en B', pero en cualquier caso también estaría en A' unión B'. Entonces esto termina de demostrar esta inclusión. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Sí se entienden? ¿Me dice entender? ¿Tiene alguien alguna duda? Sí se entiende, creo. Ok, muy bien. Vale. Am, bueno, por cierto, ahora vamos con 3, pero esto fue para la demostración de 2. ¿Bien? Vista la analogía de esta identidad de conjuntos 236 con
la identidad de conjuntos para los cerrados, esta 233, ¿bien? Uno podría decir, bueno, en 233, fíjense que es el punto 3 de la proposición 46, ¿dónde está? Aquí, demostramos 3, ¿no? Entonces, bueno, había una inclusión que era trivial porque era usando el correspondiente apartado 1, que es la monotonía, ¿vale? Y entonces era esta otra que era la no trivial, y entonces hicimos esta construcción que acabamos de comentar con el radio mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, uno podría plantearse dada la analogía, entonces les pregunto, ¿se podría dar una demostración de esta inclusión en el punto 3, esta de aquí, para los cierres, al estilo de la que acabamos de ver con la proposición 42? O sea, habría que utilizar, déjenme ver aquí, la proposición 42, pero ahora el punto 1, que es la caracterización con puntos de adherencia del conjunto. Bien, es decir, agarrando sucesiones que convergen al X y están en la unión, y entonces hay que ver que está en A o que está en B. Bien. ¿Se podría utilizar esa proposición 42.1 para demostrar esa inclusión de conjuntos con los cerrados? ¿Ustedes qué creen? Es una buena pregunta, ¿verdad? No les voy a dejar dormir esta noche. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué aspecto ha sido clave? Todo va a ser más o menos similar, va a seguir el mismo camino, y entonces teníamos una sucesión y había que encontrar otra sucesión que cumpliera algo, pero para A o para B, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pero es que toda la sucesión está en A unión B y no podemos asegurar que toda enterita esté en A o esté en B. Eso no se puede asegurar. Entonces dijo Alejandra, no, pero con una subsucesión nos vale. Y entonces estuvimos comprobando, pues sí, resulta que podemos encontrar una subsucesión. Pero ¿qué fue clave en que pudiéramos encontrar una subsucesión que cumpliera todo lo que tenía que cumplir? ¿Podría funcionar también en este caso para el cierre? Fíjense, para encontrar la subsucesión, les voy ayudando. Para encontrar la subsucesión, pues necesitamos infinitos términos, que haya infinitos términos en alguno de los dos conjuntos, en A o en B, ¿no? Lo que pasa es que para eso utilizábamos de alguna manera el principio del palomar, que es que como los puntos eran distintos, teníamos infinitos términos de la sucesión. ¿Bien? Pero si se fijan en la proposición 42, ahora esa condición de que sean distintos no la tenemos. Solo tenemos que estar en el conjunto y que el límite y que convergen al punto. ¿Vale? Entonces puede ser que el rango de la sucesión no sea infinito, porque repitamos tanto que en realidad solo tengamos un número finito de elementos distintos. Eso podría ser un problema. Bien. Bueno, fíjense que al final lo que queremos demostrar es que X pertenece a A', perdona, en el caso del cierre, que X pertenece al cierre de A o que X pertenece al cierre de B. ¿Bien? Y entonces eso lo vamos a hacer también con sucesiones, lógicamente, vía otra vez la proposición 42.1. Ese sería el camino que querríamos seguir. Entonces necesitaríamos una sucesión de puntos de A o de puntos de B que converjan al punto. No necesitamos que sean distintos.
¿vale? Lo que necesitamos es que sea una sucesión. Para eso necesitamos construir la subsucesión. Pero en esa subsucesión que construyéramos, perfectamente podríamos repetir, ¿no? Bueno, ya no digo ninguna palabra más. Les invito a que traten de demostrar, ya recapitulo, vía la proposición 42, solo que ahora el punto 1, ¿bien? Tal y como hicimos para demostrar en la proposición 47.2, demostrar esta inclusión. Vean si pueden utilizar la proposición 42.1 para demostrar, dar una demostración alternativa, porque una demostración ya dimos, una demostración alternativa en la proposición 46.3 de esta inclusión, esta de aquí. ¿Ok? ¿Queda claro el ejercicio? Sí, profesor. ¿Ok? Vale. Eso no lo tenía pensado, pero me ha gustado la idea, así que voy a ponerlo aquí. ¿Bien? Begin ejercicio. Aquí. A dar una demostración, a ver si es posible. Voy a poner, porque no lo he pensado, pero yo creo que sí es posible. Intentar, ¿bien? Así dejo libre a que pueda salir o pueda no salir. Es lo que lo piensen. Intentar dar una demostración del punto... ¿del punto qué? Esto para el cierre. Del punto 3 de la proposición... está para el cierre. Aquí. Esta de aquí. Esta es su etiqueta. En la proposición 46. Entonces eso es lo que me tiene que salir aquí cuando ponga esta etiqueta. 46. A ver, me salió aquí. Hasta el ejercicio. Pero sin ecref. Es así, ref. Proposición 46, ¿vale? Al estilo de la dada. Bueno, de hecho, es solo una de las inclusiones, ¿no? Intentar dar una demostración de la inclusión. Y entonces la inclusión que yo tengo que hacer es esta de aquí. Cierre de A unión B, contenido en cierre de A unión cierre de B. ¿No? ¿Es esa? Sí. Entonces, cierre de A unión B, contenido en el cierre de A unión el cierre de B del punto 3 de la proposición 46 al estilo de la dada para la inclusión. Y entonces la inclusión que tenemos es la análoga a esta, pero con el conjunto derivado. Entonces esto es A unión B prima, en paréntesis, contenido en A prima unión B prima. Del punto, y entonces ahora vamos, es esta que dimos aquí. Entonces la inclusión es esta que estoy diciendo, A unión B prima, contenido en A prima unión B prima, correcto. Del punto 2 de la proposición 47. Del punto 2 de la proposición 47, que es esta de aquí, con el conjunto derivado. Entonces esta es la etiqueta, le voy a poner, y tiene que salir 47.
Es decir, usando la proposición, y esta la tengo, miren, aquí, la voy a... Solo que en lugar del punto 2 es usando el punto 1 de la... y entonces ahora puedo pegar. Proposición 42, es la proposición 42, en lugar del punto 2. Vale, queda un ejercicio bien bonito. ¿Vale? Este es el ejercicio 36. Intentar dar una demostración de la inclusión cierre de A unión B contenido en cierre de A unión cierre de B del punto 3 de la proposición 46 al estilo de la dada para la que hemos visto ahora mismo, de la dada para la inclusión el derivado de A unión B contenido en A' unión B' del punto 2 de la proposición 47. Es decir, ¿qué quiere decir al estilo de la dada? Pues usando, en este caso, claro, el punto 1 de la proposición 42 en lugar del punto 2. ¿Vale? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Sí se entiende? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Vale, y entonces ahora segunda parte del ejercicio. Tratar también, que eso lo comenté al principio de la demostración, ¿vale? Del punto 2 de la proposición 47. Lo comenté al principio. Uno tiene todos los radios y tiene que ver qué hace con esas bolas intersecadas con esos conjuntos, ¿no? Bueno, tratar también de dar una demostración directa. Directa, ¿qué quiere decir? Usando la definición de punto de acumulaciones aquí. Bien. ¿De qué? Pues de lo que tenemos aquí. Uy, un momento, espera. Esto no está bien escrito. A ver. Ah, no, sí. Ok. Tratar también de dar una demostración directa de la inclusión de esto de aquí. De la inclusión tal al estilo de la dada para la inclusión esta de aquí de la proposición 46 de la anterior. Solo que en esa pues se utilizaba la definición de punto de adherencia. ¿Ok? Tratar también de dar una demostración directa, es decir, usando la definición de punto de acumulación de la inclusión A unión B' contenido en A' unión B', del punto 2 de la proposición 47, al estilo de la dada para la inclusión, la misma con los cierres, del punto 3 de la proposición 46. ¿Bien? Ok, ¿se entiende el ejercicio? ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende, Ok, profesor. muy bien. Creo que es un ejercicio bonito para ustedes, porque así hacen varias cosas. Practican las definiciones, practican el resultado de caracterización de puntos de acumulación y de adherencia, entienden mejor las demostraciones que hemos estado dando, porque las tienen que modificar y uno si no lo entiende difícilmente lo modifica victoriosamente. ¿Bien? Y no sé, supongo que alguna cosilla más. Muy bien. Vale, bueno, vamos a terminar la demostración. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de seguir? ¿No? Bueno, pues entonces seguimos. Vamos a terminar la demostración de la proposición 47, entonces nos queda el punto 3. ¿Bien?
que dice que para todo par de conjuntos A y B en X se tiene que el derivado de la intersección de A y B está contenido en la intersección de los derivados de A y B. ¿Bien? Bueno, pues esta demostración es muy cortita porque es a partir del punto 1, ¿bien? Al estilo como las que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, pues como A intersección B es subconjunto de A, entonces el derivado de A intersección B es subconjunto del derivado de A. Lo mismo para B, esto implica esto, y entonces, como el derivado de la intersección es subconjunto de A' y de B', pues también es subconjunto de la intersección de ellos. ¿Bien? Entonces se tiene esto de aquí, que es lo que queríamos demostrar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, fíjense en la estructura de los resultados. Uno establece primero el resultado de monotonía, que quiere decir si A está contenido en B, entonces interior de A contenido en interior de B, entonces cierre de A contenido en cierre de B, entonces derivado de A contenido en derivado de B, ¿vale? Uno demuestra el resultado de monotonía. Que el resultado de monotonía, como ven, pues no es muy difícil de demostrar, ¿bien? Uno aplica la definición, agarra en un punto en un sitio y utiliza la inclusión para ver qué es lo que pasa en cierto otro conjunto y entonces tienes que X está en el del otro y acabaste, ¿vale? Entonces se utiliza, claramente hay que utilizar ahí la inclusión y va todo más por ahí, ¿bien? Y luego tiene uno los resultados con las uniones y las intersecciones, donde hay una parte que son inclusiones triviales, ¿bien? Que son vía el resultado de monotonía que acabo de decir, ¿bien? Y entonces uno básicamente utiliza lo siguiente, que A intersección B está contenido en A y en B, para la intersección, o que A está contenido en A unión B, o que B está contenido en A unión B, ¿bien? Para la unión. Y a partir de ahí uno utiliza el resultado de monotonía y ya, gratis, a coste cero, te sale el resultado. ¿Sí se ve? ¿Sí me siguen? Chicos, Sí, profesor. ok. Vale, y luego hay otras inclusiones que ya no salen tan gratis, ¿no? Ya cuestan un poquito de esfuerzo, ¿eh? Entonces es el caso de cierta inclusión para la intersección en el caso de los interiores y para la unión en el caso del cierre y del derivado, ¿bien? Entonces ahí uno tiene que ponerse el mono de trabajo, ¿bien? Entonces en el caso de la intersección para las uniones, pues uno tenía una bolita y otra y tenía que agarrar ahí una bolita en medio, agarrar la más chica, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que hasta hicimos un dibujito y demás. Bueno, lo ven en el vídeo anterior, pero el caso es que tiene que hacerlo así directamente, a machete, ¿no? Y como hemos visto hoy, en el caso del cierre y de la unión, pues uno tiene lo que hemos hecho al principio de la clase. Considera el radio y considera el mínimo de los dos, y entonces la bola más chiquita interseca de manera no trivial con las dos, pero igual lo haces directamente con las definiciones. Lo tienes que trabajar pensándole cómo le haces. En el caso del conjunto derivado, lo puedes hacer igualmente o buscamos un atajo, que en principio, como yo les comenté, parece más sencillo. Ahí tienen el ejercicio que les acabo de enviar, de mandar. En el caso del conjunto derivado y de las uniones, pues uno utiliza la caracterización y entonces saca la sucesión, mira a ver si le sirve, no le sirve, pero se da cuenta que con una subsucesión de tal manera sí, y acabas. Pero igual te la tienes que andar buscando, o sea, te construyes con esfuerzo la demostración, ¿bien? Con relativamente esfuerzo, ¿bien? Ok, ¿sí se ve? La estructura de estos resultados quiero que los entiendan en profundidad, no solo que digan, ah, sí, este es el teorema, aquí aparece cierre, aquí aparece derivado, ya sé lo que es cada cosa, pues tengo la definición y esta es la demostración, pasito por pasito me la cuenta el profe y la entiendo. No es solo eso, es que entiendan de verdad en profundidad los resultados, para que luego sepan variarlos, sepan aplicarlos en otros sitios, sepan ustedes hacer las variaciones que necesitan en cada caso para demostrar otras cosas, o para hacer cierto ejercicio, o para aplicar esta teoría en alguna situación que ustedes lo necesiten, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Esa es la valía de tener estos conocimientos y entenderlos bien. Porque si no, solo que lo sepan y lo puedan reproducir, pues para eso ya hay buenos libros escritos. No añade demasiado. ¿Sí lo ven? ¿Sí me siguen? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Marta. No te escuché, no sé si estabas diciendo algo. Bueno, ok. Si nadie tiene ningún comentario más, no sé cómo interpretar eso. Pero bueno, supongo que estar de acuerdo. Vale, vamos a continuar en ese caso. Ya vimos la demostración de 3, sí. Bien, y tenemos este ejercicio. Bueno, en las proposiciones 46 y supongo que la otra era 45, la de los interiores, teníamos 4 propiedades, aquí tenemos 3. Bien, de alguna manera la análoga para el conjunto derivado no nos falta. Bien, ¿cuál es esa análoga? ¿Alguien sabe cuál es? ¿A qué me refiero? La propiedad que nos faltaría en la 47. ¿Alguien se atreve a decir cuál es? Bueno, fíjense, vamos a ver. Vamos a ver la proposición 45, esta de aquí. Bueno, esta es la de monotonía, esta es la de la intersección y esta es la de la unión. Entonces, la que falta es esta, que nos dice, la proposición 45, nos dice, el interior del interior de A es igual al interior de A. ¿Vale? Y la proposición 46 tenemos la de monotonía, la de la unión, la de la intersección y tenemos esta, que nos dice, el cierre del cierre de A es igual al cierre de A. ¿Bien? En la proposición 47 tenemos la de monotonía, la de la unión, la de la intersección. ¿Cuál nos faltaría? Ta, 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 ta. El derivado del derivado. Ujú. ¿Qué más, Alejandra? Bueno, siguiendo el esquema, tendría que ser igual al derivado de A. O sea que el derivado del derivado de A sería igual al derivado de A, ¿no? ¿Es eso? Sí, O puesto sí. simbólicamente, A', A2' sería igual a A', ¿no? Si quieren también ponerlo así, vale. Bueno, ¿ese resultado será cierto o no será cierto? ¿Qué apostarían ustedes? A ver, si alguien les agarra así, les retuerce el brazo y les dice, a ver, ¿es cierto que el derivado del derivado de A es igual al derivado de A? Y tienes que contestar rápido porque si no, no te suelta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Nadie contesta? Pues tal vez si un punto está en el derivado del derivado de A, Ujú. puede aproximarse con puntos que pueden aproximarse con puntos de A. Entonces tal vez sí sería elemento del derivado de A, pero no sé si se ve la otra inclusión. Ok. Bueno, puede ser que alguna de las inclusiones se pudiera tener. Eso es así. En cualquier caso, lo que se tiene, bueno, les propongo que piensen, ¿vale? Para el próximo día, si es cierto que el derivado del derivado de un conjunto es igual al derivado del conjunto, ¿no? Es decir, si A2' es igual a A', ¿bien? Pero bueno, ya les adelanto que no, ¿bien? Y la respuesta que uno puede intuir es que si fuera cierto, pues en analogía con los otros resultados yo se lo hubiera puesto, ¿vale? Y entonces, pues lo cierto es que no es cierto en general que A2' sea igual a A', ¿bien? Y entonces les propongo ver unos ejemplos,
para que vean que eso no tiene por qué tenerse. Es más, de hecho, pueden ocurrir cosas muy variopintas. Entonces, lo que está diciendo Amélie, pues creo que tampoco es cierto en general, porque uno puede tener distintas situaciones, ¿vale? Entonces, les propongo que veamos algunos ejemplos y lo miremos. Pero en cualquier caso, no deja de ser interesante el que ustedes digan, bueno, voy a suponer que ese resultado es cierto y voy a tratar de demostrarlo. Bien, ustedes saben que no es cierto, pero traten de demostrarlo y traten de demostrarlo pues utilizando ideas similares a las que utilizamos en los resultados análogos de las otras proposiciones, por ejemplo, o cualquier otro argumento que se les ocurra. Y vean dónde se topan, vean dónde están las dificultades. Y entonces ahí se van a dar cuenta de que pueden ocurrir cosas que impiden que ese resultado sea cierto, ¿vale? Y entonces así ustedes adquieren cierta intuición sobre qué puede estar pasando en un espacio métrico, en ciertas situaciones, que yo creo que es interesante. ¿Bien? Bueno, entonces lo que les propongo hacer ahora es ver varios ejemplos de conjuntos en espacios métricos y sus derivados. Bueno, de hecho, los ejemplos que les voy a poner es en R con la métrica usual, ¿vale? O sea que no vamos a ir más lejos. Bueno, pues entonces vamos a ver esto. Eh, perdón. Antes de hacer eso, quería comentar sobre... Entonces eso lo vamos a dejar para después. Antes de ser un comentario. Igual que hicimos con los otros casos, aquí en la proposición 47 sobre el conjunto derivado, en el punto 3 de la intersección tenemos una inclusión. Entonces, como pasaba con la correspondiente de los otros resultados anteriores, pues la otra desigualdad, la otra inclusión no se da, ¿no? Entonces, observación 14, la inclusión contraria del punto 3 de la proposición anterior no es cierta en general. Ejercicio 37 muestra un ejemplo de un espacio métrico R y unos conjuntos A y B, tales que A' intersección B' no está contenido en A intersección B', ¿vale? Entonces, bueno, pues al estilo de lo que hemos hecho en otras ocasiones, les dejo ese ejercicio. ¿Sí se entiende el ejercicio 37? ¿Sí se entiende? Sí, se entiende. Ok. Vale, bueno, pues entonces, como decía antes, ya para acabar la clase de hoy, vamos a ver unos ejemplos de conjuntos y sus derivados. Bien. Y ya con eso acabamos hoy. Entonces, vale, esto de aquí. Bueno, entonces, como dice aquí la observación, en general un conjunto y su derivado pueden tener unas relaciones muy variadas. Bien, entonces decir algo en general, pues está difícil, salvo que sea algo muy sencillo o trivial, ¿no? Entonces, considérense los ejemplos siguientes en R, los números reales con la métrica usual. Bien. Entonces, les propongo aquí 7 ejemplos. Primero, si A es el intervalo 0, 1, yo tengo que A' también es 0, 1 y entonces A' coincide con A. Entonces uno puede decir, bueno, pues A' puede ser A. Bueno, está bien, pero de ahí a pensar que A' siempre es A, pues como que no creo que nadie se arriesgara, ¿no? A decir eso, porque de hecho ya vimos un ejemplo en el que no salía eso, ¿no? El ejemplo tan largo que hicimos estos días. Bueno, ¿alguien sabe decirme por qué A' también es 0, 1? Así, tratar de darme motivos rápidamente de por qué sale A' igual a 0, 1 cerrado. Porque todos los elementos en el intervalo abierto 0, 1 pertenecen al conjunto y por lo tanto son puntos de acumulación. Y en cuanto a los elementos, a los extremos 0 y 1, siempre, para todo radio, siempre hay un punto que esa bola con ese radio intersecciona, va a ser distinta del vacío. Bueno, de hecho, el mismo motivo que has dicho antes, el mismo punto sirve, ¿vale? ¿Sí se ve, Jonathan? Sí. De hecho, acuérdate, Jonathan, que tenemos una propiedad.
una inclusión que hemos utilizado varias veces. A está contenido en el cierre de A, siempre. Es decir, espera, perdón. Estamos hablando de los puntos de acumulación, ¿verdad? Sí, Vale, no, perdón. Estamos hablando de los puntos de acumulación, estamos con el derivado. Entonces, no se puede utilizar eso. Entonces, en el caso de los extremos 0 y 1, ¿qué puntos puedes encontrar siempre en esa bola? ¿O por qué puedes encontrar siempre puntos arbitrariamente cerca, que no sean los mismos? pues como dije, para todo radio siempre va a haber un punto arbitrariamente cercano. Por ejemplo, para todo radio menor a uno podemos elegir el punto R medios. Para el cero, Sí, para el cero. y análogamente para el uno y Ujú. para todo radio mayor a uno pues podemos elegir el punto uno. Ok, muy bien. Y para el uno, pues igual te vas acercando por la derecha, ¿no? Perdón, por la izquierda. 1 menos Sí, R medios, ¿no? Y algo así por el estilo, ¿verdad? sí, Ok. ¿Y por qué los puntos de afuera no son puntos de acumulación? pues porque no están en el conjunto. Eh, pero los puntos de acumulación pueden estar en el conjunto o no estar. Sí, Entonces eso no sirve como argumento. entonces tomaríamos a la distancia al conjunto Ujú. y tomaríamos un punto que sería R medios y ese punto no estaría en el conjunto. Entonces la intersección con esa bola sería vacío. Ok. Sí, en el caso, por ejemplo, de los negativos, pues te miras la distancia al cero y agarras un puntito, un radio, de manera que el intervalo quede afuera. Como la distancia va a ser positiva porque el número es negativo, por muy cerquita que esté de cero es negativo, así que está a la izquierda. Y entonces ahí metes un radio en medio, o bueno, metes la mitad de la distancia y metes un intervalito ahí con un radio pequeñín. Eso se puede hacer. Y para números mayor que uno, pues igual, haces lo mismo, ¿no? Sí, Ok, perfecto, muy bien. Jonathan, eh, a ver, voy a poner esto aquí. No, pensé que ya tenía apuntado. Jonathan López Beltrán. Te voy a apuntar aquí. Muy bien. Jonathan López Beltrán. Bien. Muy bien. Ok. Siguiente ejemplo. Igual, todos en R con la métrica usual. Si A es, ahora, fíjense, considero 0,1 y además le añado un puntito, pero afuera, ¿no? Entonces A' es 0,1 y en este caso lo que se tiene es que A' está contenido en A, ¿vale? Y fíjense, en este caso, ahora vamos con eso. Pero si A' es 0,1, ¿quién es A2'? Igual el mismo. Claro, ¿por qué? Por el punto uno, ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces A2' es igual a A'. O sea que en el caso 2 tenemos un ejemplo de un conjunto en el que A2' es igual a A', ¿vale? De hecho en el uno también lo teníamos, porque como A' es igual a A, pues se repite, ¿no? Pero bueno. Vale. En este caso, si A es 0,1 unión con el punto 2, tienen claro todos que A' sería el 0,1, es decir que si se fijan sería similar a lo anterior, pero ¿por qué el 2 no sería un punto de acumulación? ¿Alguien sabe? Podría ser porque la bola debe de ser sin el centro. Mm, sí, en la definición de punto de acumulación tienes que quitar el centro de la bola. Ujú. ¿Y entonces cómo sería, César? Este no es punto de acumulación porque este cualquier bola, va a existir una bola, va a existir un radio, perdón, tal que la bola con centro en 2 y de radio R, pues no intersección en conjuntos, sea el vacío. Podríamos tomar R igual a un medio. Ok. Sí, no puedes tomar la bola muy grande
Porque entonces el intervalo te corta con el 0,1 y entonces pues ya no te sirve, tiene que ser más chiquito, ¿no? Sí, Ok, muy bien. Entonces la intersección de ese intervalo con el conjunto, como ahí en esa zona solo hay el 2, pues es el 2, pero si le quitas, pues te da vacío, ¿no? sí, Muy bien, César. De acuerdo, te apunto aquí. gracias. Ah, Ramírez Trejo. Ok, muy bien. Bueno, ya son las 4. Lo que vamos a hacer es, bueno, aquí en el video tienen los ejemplos siguientes, los vamos a discutir el próximo día. Me interesaría mucho que los vean, los trabajen, agarren una pluma y un papel, se pongan así a escribir y den argumentos para que lo piensen ustedes, ¿vale? Antes de la clase vamos a continuar con esto el martes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tengan buen fin de semana, trabajen, voy a ver si les pongo la hoja 4, la hoja 3 ya tienen que tenerla hecha completamente porque la íbamos a ver hoy. Yo me imagino que el próximo martes y jueves pues habrá también algunos de ustedes que se vacunen y entonces pues vamos a seguir dando clase, yo pondré el vídeo para quien no pueda estar y el viernes corregimos la hoja 3 y mientras tanto pueden estar trabajando con la hoja 4 que espero subirles hoy. Voy a ver si no se me olvida y la pongo hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues tengan buen fin de semana, aprovechen para descansar y también para trabajar. ¿Vale? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, Hasta buenas luego. tardes.